Son diferentes recursos que usamos en la composición para generar la sensación de profundidad. Esta sensación de profundidad la vamos a tener en un plano bidimensional. Ahora, ¿qué es el plano bidimensional? Para quien no lo sabe, este plano bidimensional es cuando la imagen posee dos dimensiones, por eso es bi. Estas dimensiones son ancho y largo, y en comparación con la tridimensión no posee profundidad. Este ejemplo lo podemos ver muy fácil, por ejemplo, en un dibujo animado. Estos dibujos animados utilizan muchos trucos para engañar al ojo y dar la sensación de profundidad. Esto nos pasa a nosotros cuando en cada clase o cada vez que queramos dibujar algo, tenemos que dar la sensación de profundidad en esta composición que armamos. Y vamos a ver el primero hoy, que se llama superposición. La superposición es uno de los indicadores espaciales. Y volviendo al título, el indicador espacial es tal cual como lo dice el título, indica en la composición qué método dentro del espacio de la composición nosotros utilizamos para darle la sensación de profundidad. Volviendo a la superposición, consiste en que algunos elementos de esa composición se superpongan parcialmente. ¿Qué significa? Que uno de esos elementos se ponga por delante a otra figura. Pero la figura que está delante tapa parcialmente la figura que está detrás y hace que el espectador no pueda llegar a ver completa la figura que está por detrás de esta figura que está tapando a la figura que está detrás. Al tener una figura adelante, nos va a dar la sensación de que está adelante, y la que está parcialmente tapada está detrás de esa imagen. Ese pequeño engaño hace que la vista y nosotros como espectadores pensemos e imaginemos que la composición tiene una profundidad. Pensemos en esta imagen, vamos a volver a los dibujos animados. Esta imagen en particular posee varios indicadores espaciales, pero nos vamos a concentrar en el que vamos a ver hoy. Si observamos, el personaje de Marge y Homero están tapados por Lisa y Bart, que a su vez está tapado por Maggie. Y lo mismo pasa con los objetos que están alrededor de los personajes. Todos sabemos que es un dibujo animado bidimensional, no poseen en sí una profundidad o una sensación de tridimensión. Pero con este método sencillo, y es un truco muy sencillo, vemos como el elemento que es el personaje de Maggie tapa a los demás personajes. Y no los tapa por completo, los tapa parcialmente. Por ejemplo, nosotros observamos que es Homero, pero no podemos llegar a ver la figura total de Homero, pero sabemos que está ahí. De eso se trata los indicadores espaciales. También nos va a servir a nosotros para terminar de comprender las clases pasadas, lo que trabajábamos sobre composición. Y también terminar de entender que cada figura es un elemento dentro de una composición. La composición reúne a todos estos elementos de alguna forma. Se trata, como dice el nombre, de aquel elemento en una composición que tiende a ser transparente. Esto hace que si el elemento está delante y tenemos otro elemento atrás en una composición, al ser transparente podemos ver ambos elementos. Con esto que acabamos de comentar se genera otro indicador espacial que ya vimos, que es la superposición. Sin la superposición no podría existir esta transparencia, pero lo que hace la transparencia en esta superposición es que ambos elementos se puedan ver uno detrás del otro. Ahora, ¿cómo podemos generar transparencia con lo que tengamos en casa? En nuestras composiciones podemos generar color con los lápices de colores. Para no permitir que se tape la figura de atrás, en lugar de apretar el lápiz, se pinta con suavidad. No hay que apretar la hoja para que el color sea más suavecito y se permita ver la figura que está detrás. Otra posibilidad es con témperas o acrílico. Si pintamos el color puro sin agua, va a cubrir casi toda la superficie que queramos pintar. Pero a medida que le vayamos agregando agua, el color se va a hacer cada vez más transparente. O sea que cuanto más agua, más transparente va a ser el color. Y mejor se va a ver el elemento que está detrás. Y la tercera opción son las acuarelas. Ya de por sí, la acuarela necesita agua. Por eso al pintar ya es un color transparente. Pero se utiliza la misma técnica que con los acrílicos y la témpera. Cuantos más agua le agreguemos, más transparente va a ser el color. Y cuantas menos agua le pongamos a la acuarela, más fuerte va a ser el color. Este indicador espacial se llama contraste de tamaño.
Para el que no sepa, la palabra contraste en plástica es la diferencia muy marcada entre dos elementos. ¿Qué son los elementos? Acá en este ejemplo les voy a dejar cada elemento que compone una misma composición. Tenemos diferentes figuras o elementos, se pueden decir de ambas maneras. Cada elemento o figura va a tener un tamaño diferente. En algunos casos vamos a tener un elemento más pequeño y otro elemento mucho más grande en su comparación. Este elemento más grande va a quedar en un primer plano, si recordamos lo que eran los planos. Aquí en esta diferencia se genera el contraste. Genera rápidamente esa sensación de profundidad que habíamos visto en los indicadores espaciales, que eran y también en la superposición. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver al autor Quinquela Martín, que ya lo estuvieron viendo anteriormente en el video de Educar. A esta obra de Quinquela Martín la intervine y le quité todo lo que tenía delante. Y voy a jugar un poco con los elementos que puso Quinquela Martín en su obra. Como verán, los elementos que están acá están mucho más chiquitos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un barco de un tamaño más grande de los que estamos viendo en pantalla? ¿Lo notan? Ahí se generó el contraste. El tamaño del barco que yo acabo de poner es mucho más grande que el tamaño del barco que estaba anteriormente. Rápidamente tenemos la sensación de lo que está más pequeño parece que estuviera en el fondo, alejado, porque el tamaño de su elemento es más pequeño que el que acabo de poner hace un rato. ¿Qué pasa con el elemento pequeño? Simula una sensación de lejanía, algo que está detrás, que está lejano. Pero en realidad el mismo elemento fue pintado, en este caso por el artista Quinquela Martín, de una forma más diminuta. Y, por ejemplo, la figura que está más cerca, Quinquela en este caso lo pintó en unas dimensiones mucho más grandes que el barco que está detrás. Aquí es donde se genera esta sensación de contraste de tamaño. Y de hecho les voy a decir algo. Esta no es la obra original, también es una organización mía que hice en base a la obra de Quinquela Martín. La obra real de Quinquela Martín es esta. También tiene contraste, pero no tiene tanto. Entonces lo que hice fue intervenirla para que ustedes también vean que cada elemento en una composición puede ser acomodada, depende de la necesidad de ustedes de lo que quieran comunicar. Cuando querramos hacer alguna composición, este contraste de tamaño nos va a servir para resaltar alguna figura dejándola en primer plano. Si queremos hacer que la vista del espectador se dirija a un elemento, podemos utilizar este indicador espacial. Y si lo analizamos bien, también en esto que yo hice con el barco más grande, adelante en primer plano, también utilicé la superposición. ¿Ven cómo los indicadores espaciales están tan naturales en nuestras composiciones? Nuestra idea es ponerle nombre a cada uno y poder hacer más intencional cada obra que queramos hacer a partir de ahora. Así que espero que lo hayan entendido, les mando un saludo grande y nos encontramos en el aula web.